Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Ugarnes, soy médica neuróloga y trabajo en el servicio de epilepsia de FLENI. La charla que nos toca hablar hoy es epilepsia y embarazo. Como sabemos, la epilepsia es el trastorno neurológico crónico más común en las mujeres embarazadas que van a requerir un tratamiento continuo. Alrededor del 0,3 al 0,5% de los nacimientos son en mujeres con epilepsia. Las malformaciones congénitas en la población general ocurre en cerca del 2 al 3% de los recién nacidos, y esta es una información importante para decirle a las mujeres que estén planificando un embarazo, porque sabemos que si bien las medicaciones pueden duplicar o triplicar ese riesgo dependiendo si están en monoterapia o politerapia, la población general tiene también un riesgo implícito de que aún sin tomar ningún fármaco puedan tener malformaciones. Por eso también va a ser muy importante recabar los antecedentes familiares de la madre o el padre, como para saber si ya tienen una predisposición a tener alguna malformación congénita, independientemente de la medicación que esté tomando la paciente. En cuanto a la fertilidad, es importante hablar este tema desde las primeras consultas con las pacientes. Sobre todo, primero indagar cómo son sus ciclos, si usa algún método anticonceptivo, si planifica un embarazo, y también hablar un poco de la sexualidad. Sabemos que socialmente muchas veces la epilepsia tiene un impacto en el poder encontrar una pareja o el poder casarse, el tener hijos. Muchas veces el temor a tener crisis durante la relación sexual, por lo tanto hace que toda la fertilidad, incluida los síndromes propios que pueden tener, digamos, alteraciones orgánicas, tiene todo un impacto alrededor de las mujeres con epilepsia. Entonces es importante hablarlo y sacarle todas las dudas y también interrogarlo, porque muchas veces sabemos que algunos fármacos pueden alterar las hormonas, la libido, por lo tanto es importante siempre preguntarlo en las consultas, porque muchas veces espontáneamente, por pudor o muchas veces por vergüenza, los pacientes no lo refieren espontáneamente. Bueno, acá le puse un ejemplo de lo que sería un ciclo menstrual normal, donde vamos a tener cambios hormonales. Como ven, en la mitad del ciclo tenemos un pico de la hormona luteinizante y la folículo estimulante. También hay un pico de estrógeno y una caída abrupta donde empieza el aumento progresivo de la progesterona hasta llegar a la menstruación. Estos cambios son fisiológicos y normales en los ciclos de las mujeres, y muchas veces hay medicaciones o algunos tipos de epilepsia que pueden alterar estas secreciones hormonales y pueden tener alteraciones del ciclo, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, dentro de las alteraciones en el eje hipotálamo hipofisario gonadal que vamos a poder ver en cuanto a la reproducción, por ejemplo, las pacientes pueden tener amenorrea, polimenorrea u oligomenorrea, que son los más comunes en las mujeres con epilepsia. Más del un tercio de los ciclos son anovulatorios, comparados con el 8 al 10% encontrados en la población general. La disfunción sexual también es más frecuente, alrededor del 20 al 30%, incluye hiposexualidad, trastornos en la libido, anorgasmia, dispareunia o vaginismo. Y también a veces podemos tener enfermedades coexistentes con pacientes que tienen epilepsia. Muchas veces podemos encontrar pacientes que tienen menopausia prematura o falla ovárica precoz. El 14% puede presentar esta alteración, comparada con el 3.7% de la población general. Se cree que el estímulo crónico por la frecuencia elevada de pulsos de LH incrementa la estimulación ovárica. Eso repercute en el reclutamiento del ovario dentro de los folículos inmaduros, provoca una atresia folicular y una depresión prematura de los folículos. Otra patología frecuente, sobre todo lo vamos a ver asociado muchas veces a la epilepsia mioclónica juvenil, el síndrome de ovario poliquístico, que se presenta más o menos en el 10 al 20% de las mujeres con epilepsia, comparado contra un 5 o un 6% de la población general. Y generalmente se pueden ver tanto en las epilepsias generalizadas, como les comentaba recién, la epilepsia mioclónica juvenil, y muchas veces se había asociado, si no podía ser el ácido valproico el que provocara esta alteración, y muchas veces es difícil discernir si es la
la patología en sí misma o es los fármacos que utilizamos justo en este grupo de pacientes. Pero también se vieron en algunas epilepsias originadas en el lóbulo temporal del lado izquierdo. Las epilepsias que se originan en la región temporolímbica están asociadas con una elevada frecuencia de pulsos de secreción de gonadotrofina coriónica humana y por lo tanto incrementa la relación luteinizante folículo estimulante y niveles séricos elevados de testosterona, lo que hace que se produzcan cambios neuroendocrinos que caracterizan al síndrome de ovario poliquístico. Otra patología que podemos ver es la amenorrea hipotalámica, que es la forma más extrema de hipogonadismo hipogonadotrófico y se ha observado con mayor frecuencia en mujeres con antecedentes de epilepsia del lóbulo temporal, en este caso derecho. Los focos epileptiformes de la región temporolímbica derecha se asocian con bajas pulsos de la hormona y niveles bajos de luteinizante y estradiol, lo que caracteriza a la amenorrea hipotalámica. Otro cuadro particular y que muy frecuente vemos asociados es que los pacientes puedan tener aumento en la frecuencia de ciclos durante cambiando su frecuencia habitual de crisis. Y eso es lo que se conoce, si bien el síndrome de epilepsia catamenial es específicamente tener crisis durante el ciclo, hay algunas pacientes que tienen un claro correlato entre su ciclo o su fase ovulatoria con el aumento en su frecuencia de crisis mensuales. Esto se debe a que la progesterona es un modulador positivo del GABA-A, por lo tanto tiene un potencial antiepiléptico. Por eso vemos que, por ejemplo, durante el embarazo, donde predomina esta hormona, tienen un mejor control de sus crisis, o incluso hay pacientes que no tienen crisis durante el embarazo. En cambio, el estrógeno sabemos que aumenta las sinapsis excitadoras que contiene el receptor NMDA en el hipocampo y también puede potenciar el AMPA. Por lo tanto, tiene una actividad proepiléptica, por lo tanto es el estrógeno el que muchas veces puede facilitar las crisis durante el ciclo menstrual. Y otra etapa de la vida, también hablando de las hormonas, digamos, que podemos encontrarnos, va a ser lo que es la perimenopausia, donde acá los picos de estrógeno y progesterona son impredecibles, por lo tanto puede haber un incremento en la frecuencia de crisis en esta etapa perimenopáusica y sobre todo en aquellos que también tenían un patrón catamenial, es decir, en aquellas pacientes que siempre su aumento en la frecuencia de crisis estuvo relacionado con el ciclo, probablemente en la perimenopausia le suceda algo parecido y hasta que desaparezcan los niveles de estrógeno puede tener esta variabilidad en la frecuencia de crisis. Por lo tanto, las hormonas en las mujeres es bastante importante el impacto que suele tener en el control de las crisis y también es bastante difícil de tratarlas porque se pueden usar distintas medicaciones o incrementar, si tienen ciclos regulares, aumentar la medicación habitual de la paciente, un poco la dosis durante ese periodo, o asociar clobazam, o asociar algún diurético, pero la verdad que tienen poca respuesta y siguen teniendo aumento de crisis. Pero bueno, son situaciones puntuales que vamos a ver en las mujeres en edad fértil, que vamos a tener que tener en cuenta y que a veces vamos a tener que ir modificando los esquemas de tratamiento. Ahora vamos a entrar ya directamente al tema principal de la charla, que es el embarazo. Hay 3 momentos en los que vamos a poder intervenir durante el embarazo. Uno va a ser la prevención, es decir, aquella paciente que nos consulte, que no quiere quedar embarazada y le vamos a tener que recomendar un método anticonceptivo. La programación del embarazo y a veces vamos a tener que nos vienen a avisar cuando ya tenemos un embarazo en curso. En cuanto a la etapa de prevención, bueno, la contracepción va a ser individualizada a través de o anticonceptivos de vía oral o métodos de barrera y saber con qué medicación está esa paciente y qué interacción farmacológica voy a tener con sus medicaciones anticrisis para saber cuál va a ser nuestra sugerencia. Por lo tanto, es importante que sea individualizado la elección del método anticonceptivo en esa paciente en particular. El fracaso de la anticoncepción en las mujeres es alrededor del 1%, pero en las mujeres con epilepsia aumenta de un 3 a un 6%.
Menos del 55% de las mujeres con epilepsia planean su embarazo, lamentablemente, a pesar de que tratamos de aumentar la educación y la prevención y en edad fértil enseguida empezamos a hablar de estos temas. A pesar de eso, todavía tenemos casi un 50% de las mujeres que se van a embarazar sin planearlo. Y la falla anticonceptiva es la causa 1 de cada 4 embarazos no planeados. Por eso es importante conocer los mecanismos de acción de las medicaciones que toma la paciente y cuál es el método que le iría mejor a esa paciente. Como vemos, tenemos distintos dispositivos. Tenemos, el anticonceptivo oral, que es el de uso más frecuente, o la colocación de un DIU, o los métodos de barrera como son el preservativo. También hay distintas presentaciones de colocación de hormonas a través de parches o inyecciones mensuales. También hay dispositivos locales como el diafragma o el anillo vaginal. Y también, en otras medidas más extremas está la vasectomía o la ligadura de trompa. ¿Cuáles son estas medicaciones que yo voy a poder usar si la paciente quiere tomar anticonceptivos orales como único método? El ácido valproico, el levetiracetam, la lacosamida, la pregabalina, la sonizamida, las benzodiazepinas, la vigabatrina y la tiagabina, que nosotros no tenemos en el país. Y las que sí interaccionan con los anticonceptivos es el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina, la oscarbamazepina, eslicarbazepina y la lamotrigina. Y acá hay una mención particular con la lamotrigina. El anticonceptivo produce que se reduzca a la mitad la concentración de la lamotrigina, por lo tanto voy a tener que aumentar la dosis de lamotrigina para tener un buen control de crisis, pero a su vez después de 200 miligramos la lamotrigina interacciona con el anticonceptivo y le hace perder su efectividad, por lo tanto en este caso puedo tener un riesgo de embarazo y aumento en la frecuencia de crisis, por lo tanto no es una combinación muy aconsejable. Y hay otras medicaciones que son interacción dosis dependiente, por ejemplo el topiramato con dosis mayores a 200 miligramos y el perampanel con dosis mayores a 12 miligramos. Y esto es importante también conocerlo porque sabemos que hay muchos anticonvulsivos que se van a usar como preventivos, por ejemplo, de migraña, en este caso el topiramato es el más usado, que si bien para ese tipo de patología usamos dosis más pequeñas, como por ahí 50 miligramos, es importante saberlo que si tuviera que titular, puede interaccionarle con los anticonceptivos. Así que siempre hay que tener en cuenta estas interacciones para elegir la mejor opción. En caso de que la paciente no se le pudiera cambiar el esquema y sí o sí quiere un método anticonceptivo, en ese caso vamos a aconsejar más los métodos de barrera. Si le podemos cambiar el anticonceptivo si le podemos cambiar el antiepiléptico porque el anticonceptivo vía oral es el único que podría usar, en ese caso tenemos que nosotros cambiar nuestro esquema anticrisis. Este es un trabajo que me pareció interesante, es nuevo, es del 2022, donde se hizo como una encuesta para ver cuál era el conocimiento de las pacientes y de los médicos en este tema puntual, que es la interacción farmacológica entre la medicación anticrisis y los anticonceptivos orales. En cuanto a los médicos, se encuestaron a 93 neurólogos. Un 84.3% de las respuestas fueron correctas sobre el conocimiento de qué medicación podría disminuir la eficacia de las hormonas anticonceptivas, y hubo un 33% de respuestas incorrectas sobre algunas medicaciones inductoras enzimáticas, y alrededor del 40% de los neurólogos no sabía la posibilidad de reducción de la lamotrigina al introducir un anticonceptivo. Así que fíjense que es importante la educación y tener siempre la información sobre este tema. Y las pacientes, había un grupo que sí conocía qué interacciones tenían sus propias medicaciones y cuáles eran los riesgos que tenían con su método. Por lo tanto, la conclusión de este trabajo es que es importante reforzar la información en mujeres con epilepsia en edad fértil, ya sea a través de su médico, a través de programas de educación y folletos informativos. La segunda etapa es la de planificación, que es la que a todos nos gustaría que nuestras pacientes nos consulten antes de empezar a buscar un embarazo. Hay cosas que vamos a tener que revisar de la historia clínica de la paciente. Primero, ver cómo están sus ciclos menstruales,
investigar si hay algún síndrome ginecológico que contribuye a la infertilidad, reconfirmar el diagnóstico de epilepsia, tipos de crisis y tratamiento recibido. Es importante, sobre todo, sabemos que hay pacientes que pueden tener eventos paroxísticos no epilépticos, o hay pacientes con epilepsia y eventos paroxísticos no epilépticos. Por lo tanto, lo ideal es hacer el diagnóstico correcto y que esté con el tratamiento adecuado para ese síndrome. Informar sobre las posibles complicaciones, malformaciones y variaciones en la frecuencia de crisis que puede tener esa paciente en particular, y generalmente sugerimos 90 días previos a comenzar a buscar un embarazo es que tomen ácido fólico 5 miligramos día y los complementos vitamínicos necesarios. Hay muchos artículos que apoyan esto de usar el ácido fólico antes del embarazo, otros dicen que no hay mucha modificación, pero bueno, como es una vitamina, nosotros seguimos usándolo y recomendándolo. En cuanto a la medicación propia de su epilepsia, lo que vamos a tratar de ver si lleva muchos años libre de crisis, tiene estudios normales y entra dentro del grupo por su síndrome epiléptico que yo puedo considerar suspender la medicación, bueno, en ese caso intento sacar la medicación y que se embarace luego de estar sin nada. Eso no siempre lo vamos a poder hacer en todos los pacientes y además por eso la planificación tiene que ser con un tiempo considerable antes, porque yo tengo que, si tengo que sacar una medicación, tomarme el tiempo de la reducción, evaluar si repite o no crisis y ver si tengo que volver a incorporarla o no. Por lo tanto, mínimamente requerimos 6 meses para esa evaluación. Si está estable con sus crisis y no puedo por su síndrome epiléptico sacarle la medicación, al menos voy a tratar de reducir la dosis a lo mínimo terapéutico, que la mantenga libre de crisis como viene estando estable y que corra menos riesgos teratogénicos. Y si está con una medicación que consideramos muy teratogénica, intentaremos rotar por otra medicación dependiendo del síndrome epiléptico de la paciente y siempre y cuando eso sea factible. Y si es posible también tratar de que siempre se embaracen en monoterapia y no en politerapia, pero bueno, sabemos que tenemos pacientes muy difíciles y que no siempre podemos lograr ese objetivo, pero bueno, tratar de que esté con la combinación que menos efectos teratogénicos tenga y tratar de disminuir el riesgo lo máximo que se pueda. En la tercera etapa, con el embarazo confirmado, generalmente la paciente cuando nos avisa por lo menos está de 4 a 6 semanas. Por lo tanto, el riesgo que corrió con la medicación que estaba tomando ya pasó, o al menos en gran parte. Por lo tanto, es importante no suspender el tratamiento anticonvulsivo. Primero, porque la puedo poner en riesgo de que pueda hacer un estatus. Segundo, tampoco hacer grandes modificaciones de sacarle lo que tenía y ponerle otra cosa, porque ahí también aumento. Primero, que voy a tener que, por un tiempo, como esto no se hace en forma brusca, va a estar con 2 medicaciones en lugar de una, puede pagar efectos adversos de lo nuevo que yo le ponga y también la puedo poner en riesgo de tener crisis con el cambio de una medicación a otra. Por lo tanto, una vez que nos enteramos que está embarazada, tiene que permanecer con el esquema ya preestablecido. Obviamente vamos a empezar a hacer controles periódicos de los niveles séricos de las medicaciones, en caso de que nos quede duda de toxicidad o intolerancia o que los niveles se puedan haber bajado. Ya vamos a ver que hay algunas medicaciones que pueden aumentar los niveles de droga libre y después vamos a pedir una rutina general, dependiendo con qué medicación está, si tenemos que pedir cosas específicas. Vamos a hacer ecografías, probablemente, si bien no se consideraría un embarazo de alto riesgo, pero bueno, muchas veces se las pone dentro de este grupo a las pacientes con epilepsia y se le realizan ecografías más seguidas que a la población general, y ya a partir de la 10ª o 12ª semana ya podemos empezar a buscar si hay algún tipo de malformación. Sobre todo se pueden hacer antes si tengo antecedentes familiares. También pueden realizar la consulta al genetista y hay algunos pacientes que prefieren hacerse la punción del líquido amniótico para detectar algunas malformaciones, que eso se les explica los riesgos que implica el procedimiento y es algo que lo pueden hacer. Sabemos que están medio justos con los tiempos para cuándo realizarlo, pero se le puede ofrecer esa consulta al genetista y obviamente al finalizar el embarazo permitiría estimular la lactancia en la mayoría de las madres, que después vamos a ver qué circunstancia en particular puedo tener que suspenderla o al menos modificarla en el transcurso del periodo de lactancia.
Como sabemos, la epilepsia puede actuar sobre el embarazo, pero el embarazo también sobre la epilepsia, y vamos a ver un poco estas relaciones. ¿Cuál es el riesgo del embarazo sobre la epilepsia? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que muchas veces puede aumentar la frecuencia de crisis, primero porque se bajen los niveles, o muchas veces porque las mamás espontáneamente suspenden los tratamientos o empiezan a tomar la mitad de la dosis por miedo a las malformaciones. Y a veces puede haber alteraciones farmacocinéticas. También puede haber complicaciones durante el embarazo, sobre todo si tienen crisis o hay riesgos de caídas. Puede haber a veces aumento de sangrados o abortos espontáneos. Y después las complicaciones en la descendencia, que sabemos que está más relacionado a los fármacos, que podemos tener malformaciones mayores o menores, y también puede haber alteraciones periparto o aumento en la mortalidad, que en el caso del feto puede ser del 1.4 al 14%, y la mortalidad materna va de un 5 a un 10% mayor que en la población general. En cuanto a las medicaciones que se pueden alterar durante el embarazo o se pueden eliminar más rápido, las que están en naranjas son las que más vamos a tener que monitorear, que habitualmente por ahí el levetiracetam habitualmente no pedimos dosajes, pero sí durante el embarazo, tanto la lamotrigina como la oscarba como el levetiracetam hay que dosarlos porque se suelen bajar mucho y eso aumenta el riesgo de que empiece con crisis. Después de un grado intermedio está la fenitoína, el fenobarbital, la zonisamida y el topiramato, y que casi no se modifican sus dosis durante el embarazo, es el valproico y la carbamazepina. ¿A qué se deben estos cambios en las concentraciones? Primero, hay un aumento en el volumen de distribución. Las hormonas relacionadas con el embarazo pueden competir con las medicaciones anticrisis de alta unión a proteínas. Los niveles de albúmina suelen disminuir. Todo esto puede aumentar la fracción libre y afectar el clearance. También aumenta el flujo sanguíneo renal y el índice de filtración glomerular, afectando la eliminación renal, y también aumenta la actividad del citocromo P450 y de las isoenzimas, que eso muchas veces puede interferir con aquellas medicaciones que tengan un más metabolismo hepático. Este es otro trabajo reciente del 2020, donde se evaluó el cambio en la frecuencia de crisis y el cambio de las dosis de fármacos durante el embarazo. En este caso es un estudio de corte prospectivo observacional multicéntrico. Reclutaron 299 mujeres embarazadas y 93 controles con crisis con alteración de la conciencia, ya sean focales o generalizadas. Y lo dividieron en dos periodos. Una primera etapa que era el embarazo más 2 meses más, posparto digamos, y después el seguimiento a 1 año sería la segunda etapa. Y lo que se vio que la frecuencia de crisis fue mayor durante la época 1, digamos, durante el embarazo, que durante la época 2. En 70 mujeres embarazadas, que representa un 23%, y en 23 de los controles, que son 25%. Por lo tanto, la diferencia entre los dos grupos es bastante similar. Y en cambio sí en los fármacos se vio que durante el embarazo las dosis se cambió al menos una vez en el 74% de las mujeres embarazadas y en el 31% de los controles. Puntualmente, ya hablando de las malformaciones congénitas, en este gráfico tenemos desde las que van desde menos efectos teratogénicos o bajo riesgo a las de mayor riesgo. Y como ven acá los porcentajes, más o menos el 1.4 del gabapentin, 1.7 del levetiracetam, 2.4 de oscarbazepina, 4.28 el topiramato, 4.9 la carbamazepina, y ya después las drogas más viejas como fenitoína, fenobarbital, primidona y valproico, fíjense que va casi de un 6,26 a casi un 11%. Y como ven, como decíamos antes, que la población general tiene un riesgo del 3 al 5% de tener malformaciones, fíjense que las drogas nuevas entran dentro del porcentaje de la población general. Por lo tanto, son las que menos riesgos tiene, o no agrega riesgo a lo que ya tiene implícito en la población general. Este es un estudio del EURAP. El EURAP es un registro de embarazos, se registran de varios países.
En este caso se hizo una revisión en 2018 y una 19 que son bastante similares. Se reclutaron 21.876 mujeres embarazadas y estaban 9.089 estaban expuestos a monoterapia y habían podido completar el seguimiento un año. Y acá, como vemos en el cuadro, las drogas de mayor riesgo es bastante similar a lo que comentábamos recién, que va en primer lugar está el valproico, después el fenobarbital, la fenitoína y la carba. Y en cuanto a las drogas nuevas, la que mayor riesgo puede llegar a tener es el topiramato, después está la oscarba y la motrigina casi con el mismo porcentaje, y la que menos porcentaje tiene es el levetiracetam. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta también después del embarazo o inmediatamente posparto? Con estas alteraciones que decíamos que sufren las medicaciones, también nos va a pasar lo mismo una vez que pasa el parto. Por lo tanto, tenemos que ahí modificar también los tratamientos de las pacientes, porque a veces podemos haber tenido que subir mucho una dosis durante el embarazo y tenemos que ver en cuánto tiempo esa droga puede volver a su basal para evitar que tenga niveles tóxicos. Entonces, aquellas que tienen excreción renal o están afectadas por el estrógeno, como vimos por ejemplo la lamotrigina, aumentan dentro de los 10 días posparto. Por lo tanto, inmediatamente posparto probablemente le pidamos un dosaje o tengamos que empezar a ajustar la dosis y tratar de llevarla a la dosis previa a embarazarse. La excreción renal retorna al basal más o menos en 3 semanas. Las malformaciones que las medicaciones que usan el citocromo P450 pueden disminuir en 3 meses. Y los cambios mayores en las dosis requieren de un inicio inmediato de disminución en dosis hacia los valores preembarazo, como decíamos recién. Por lo tanto, así como en algunas la tenemos que monitorear bastante durante el embarazo, posparto también a veces tenemos que hacer correcciones en más o menos tiempo. En aquella paciente que no tuvimos que modificar demasiado el tratamiento o la subimos dentro de dosis que consideramos habituales, muchas veces uno intenta, si no tiene niveles tóxicos ni ningún efecto adverso, que el primer trimestre siga con un poquito más de medicación, sobre todo porque es la etapa donde van a tener alteraciones en el sueño, tienen toda una adaptación con el bebé, por lo tanto uno le da una protección extra. Pero en aquellas donde subimos dosis importantes y puede pagar un efecto adverso, bueno, en ese caso vamos a tener que intervenir más precozmente. Entonces, como recomendaciones que le damos a la mamá es tratar de llevar al bebé en un carrito en lugar de los brazos. Si tiene tendencia a dejar caer las cosas, por ejemplo que tenga mioclonía, siempre usar arneses para sostener al bebé. Cambiar la ropa o pañales en un buen colchón en el piso o en una cama grande. Nunca bañar al bebé sola. La lactancia también, si puede ser en la cama o en un sillón, para evitar que el bebé se caiga si la mamá tiene una crisis. Cuidar el descanso en la medida que se pueda y no olvidar sobre todo la toma de medicación. ¿Qué pasa con las medicaciones y la lactancia materna? Bueno, sabemos que el bebé recibió la droga durante los 9 meses mientras estaba en la panza, por lo tanto el pasaje de medicación que pase por la leche es mucho menor. Acá en este cuadro tienen desde las que van de menor riesgo a un riesgo más alto del pasaje en la leche. Salvo que el bebé tenga algún efecto adverso que uno lo puede asumir que esté relacionado con la medicación, por ejemplo que nazca muy somnoliento, esté muy irritable o tenga disminución de la succión, que uno pueda asumir que es un efecto adverso farmacológico. En ese caso, bueno, a veces le podemos recomendar que o la dosis diaria de su medicación la reparta en más tomas, por lo tanto evita grandes picos, o que siempre dé la teta y después tome la medicación para evitar el pico de dosis, o muchas veces en algunas pacientes alternamos teta y mamadera. O en algunos casos, bueno, que sean muy extremos, hay que suspender la lactancia. Pero si no, con esas pequeñas intervenciones muchas veces pueden seguir dando la teta y no tener grandes problemas. Más allá que siempre nos fijamos, hablamos de malformaciones y de cosas estructurales, digamos, hay algunos trabajos que ya empiezan a hablar de alteraciones cognitivas en los niños nacidos de madres que tomaron medicación durante el embarazo. Por lo tanto, ya no solo nos preocupa una malformación estructural, sino que también tenemos que empezar a pensar a largo plazo.
Y de las drogas que más se han reportado que tienen un CI inferior comparado con otras drogas o con la población general, es el ácido valproico y el fenobarbital. Por lo tanto, más allá de que en los últimos años salieron recomendaciones de que el ácido valproico estaría prohibido en usar en mujeres que planeen embarazo y que se las tiene que informar y deberían firmar un consentimiento informado de que van a usar un método anticonceptivo seguro, no siempre es tan fácil cambiar el ácido valproico. Sabemos que hay síndromes epilépticos muy específicos, como la epilepsia mioclónica juvenil, que por ahí tenemos 3 o 4 drogas para usar, no sé, ácido valproico, levetiracetam, lamotrigina o topiramato, y de las cuales hay 2 que tienen ciertos efectos adversos, o sabemos, por ejemplo, que la lamotrigina nos puede aumentar las mioclonías en ese síndrome. Entonces, muchas veces no nos quedan tantas medicaciones como para poder rotarlo, y siempre la prioridad está en el control de la epilepsia de la mujer. Por lo tanto, si el ácido valproico es la única droga que le controla su crisis, a pesar de que hubiéramos probado de las otras 3 que tenemos para ese síndrome, muchas veces las mujeres se tienen que embarazar con el ácido valproico. Bueno, entonces tienen que saber este riesgo que corren, no solo de las malformaciones mayores, sino también a nivel intelectual. Generalmente las malformaciones, al menos en trabajos muy antiguos, ya sabemos que era un poco dependiente de dosis, que con dosis mayores a 750 el riesgo aumentaba, y con dosis de menos de 750 disminuía bastante el riesgo, se asemejaba a las otras medicaciones. Y sabemos también que la epilepsia mioclónica juvenil, por ahí con una dosis de 500 miligramos, pueden estar controladas sus crisis. Por lo tanto, a veces en situaciones particulares, si bien lo ideal es tratar de cambiar el valproico por otra droga, también sabemos que hay síndromes que no responden tan bien a las otras drogas. Por lo tanto, a veces, si bien el intento siempre lo vamos a hacer, a veces necesitamos volver al ácido valproico. Y en ese caso se habla con la paciente de cuáles son los riesgos que está corriendo al usar esa medicación. Y por último, les dejo estos 2 trabajos si quieren revisarlos, que son bastante actuales, son del 2021 y del 2020, donde son guías donde hay una revisión de más o menos todo lo que estuvimos hablando en la charla, que me parecieron que están bastante completas y les puede interesar como lectura adicional. Entonces, para resumir lo que veníamos hablando, la planificación sería fundamental en este grupo de pacientes. La planificación del embarazo disminuye los riesgos tanto para la madre como para el bebé, y dar información a toda mujer en edad fértil. Es importante que eso lo recordemos y lo repitamos en todas las consultas. Modificación del tratamiento debe ser consensuado con la paciente para mantener un buen control de crisis. Muchas veces en pacientes que cuesta muchas veces estabilizarlos, cuando le planteamos que hay que cambiar la medicación, hay veces que no lo aceptan, porque siempre hay un riesgo implícito de un efecto adverso nuevo, o de aumento en la frecuencia de crisis, o que no tenga la misma respuesta terapéutica que tenía con la otra droga. Por lo tanto, siempre debemos consensuar con la paciente cuál es la mejor opción y explicarle los riesgos si se queda con una medicación más teratogénica y la posibilidad de poder rotarla a otra. Lo importante también es tener el seguimiento durante el embarazo, al menos una vez en cada trimestre, por algún experto en manejo de epilepsia, y debe extenderse este seguimiento posparto al menos durante el primer año. Y sobre todo, y lo más importante, fomentar la lactancia, hacer un apoyo familiar para tratar de que la mamá pueda tener horas de descanso y reducir el estrés en la medida que se pueda, y obviamente no olvidar la toma de medicación. Por lo tanto, hay que desmitificar el hecho de que porque una mujer tenga epilepsia no va a poder embarazarse o no va a poder darle lactancia a su bebé. Esas son cosas muy antiguas, y por suerte ahora tenemos la posibilidad de que la mayoría de los embarazos tengan hijos normales, y tratamos de que tengan una planificación familiar como cualquier persona. Así que cualquier duda vamos a estar a su disposición, así que gracias.